tal? Mi nombre es Aleida Villavicencio y me complace acompañar al doctor Manuel González Cuervo en esta cápsula de educación para la salud. Doctor, cuéntenos de qué nos va a platicar el día de hoy. Buenas tardes. Hoy vamos a tocar un tópico designado o denominado demencias, particularmente haciendo énfasis en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad mental en nuestro país desafortunadamente está rodeada de muchos mitos y estigmas para quien la sufre y la familia de la persona que la sufre. La definición de Alzheimer, o de más bien de las demencias, perdón, es que la demencia es una enfermedad neurodegenerativa que puede tener múltiples causas, cuyas características fundamentales son que van a caracterizarse por el deterioro de las funciones mentales superiores, básicamente la memoria, el pensamiento, el juicio, la conducta y consecuentemente el comportamiento de la persona, que conducen a la pérdida de la funcionalidad en las actividades de la vida diaria, dando lugar a una discapacidad prácticamente absoluta al final de la demencia, con una dependencia y necesidad de asistencia total en muchas ocasiones desde la etapa temprana. Esa es la diferencia enorme de las demencias y del Alzheimer en relación a otras enfermedades crónicas. La dependencia muy marcada, a veces total, para todas las actividades de la vida diaria. Las causas de la demencia son múltiples. La más común es la enfermedad de Alzheimer. Los diferentes autores señalan que puede ser del 60 al 80% de cada 100 casos. Le sigue en frecuencia e importancia la demencia vascular. Esta se asocia básicamente a numerosos accidentes vasculares cerebrales o ataques cerebrales, microinfartos, que tienen un efecto de suma y acumulativo hasta que finalmente el paciente entra en demencia. Hay una demencia llamada de cuerpos de Lewy, hay una demencia de tipo frontotemporal, hay demencia por alcoholismo y hay 5 tipos de demencia que quiero señalar para que el público sepa que descubiertas o diagnosticadas de manera oportuna pueden ser tratables y hasta curables o por lo menos corregibles. Decíamos que son 5. Básicamente, una es una enfermedad de la tiroides, el hipotiroidismo, la baja función de la tiroides en el adulto mayor tiene características diferentes a la del adulto joven, por lo tanto es una demencia que se puede curar con reemplazo de la hormona. El hematoma subdural, ese adulto mayor que secretamente o obviamente toma bebidas alcohólicas hasta la embriaguez, que con frecuencia tiene accidentes. Uno de ellos es golpearse la cabeza y desarrollar una acumulación de sangre entre el cerebro y el hueso. Se llama hematoma subdural, puede producir demencia, es crónico, llega a ser crónico. Está la deficiencia de vitamina B12, que se asocia mucho al alcoholismo, pero que detectada de manera oportuna puede ser corregible y prevenir la demencia. Hay una causa infecciosa que es la sífilis. La sífilis no respeta edades, no respeta sexo, ha vuelto a la escena médica de una manera por demás contundente, incluso afecta al hijo recién nacido de una mujer con sífilis. Y otra todavía más rara es la hidrocefalia normotensa. Básicamente consiste en que por alguna oscura razón el líquido cefalorraquídeo deja de ser reabsorbido de manera adecuada y aumenta la presión intracraneal con compresión progresiva de la corteza cerebral y deterioro de las funciones cerebrales superiores. Esas 5 detectadas de manera oportuna son corregibles y hasta curables, sobre todo el hipotiroidismo. ¿Por qué abordo este tópico? Porque en México estamos sufriendo
un fenómeno llamado de transición demográfica. Cada vez hay más adultos y dentro de estos cada vez hay más adultos, habemos más adultos mayores, a tal grado que actualmente somos casi 15 millones de mexicanos. Bueno, no casi, somos 15.400.000 adultos mayores de 60 años, de acuerdo al último boletín de la INEGI que pude captar de 2019. Y la razón es que, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, la edad juega un papel muy, muy relevante en el 98 a 99% de los casos. Ya veremos ahorita por qué. Quisiera enfatizar que de esos 15.400.000 mexicanos que residimos en el país, 1.300.000 de personas adultas mayores viven solas, así es que imagínense lo catastrófico que es padecer esta enfermedad. Y 7 de cada 10 personas que viven solas, ya nada más por el solo hecho de su vejez con la enfermedad, tienen una discapacidad o limitación. Añádanle a eso la pérdida de las funciones cerebrales superiores y están ustedes enfrente de una catástrofe. Estos datos son de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica de 2018 que lleva a cabo el INEGI y fue un boletín del 30 de septiembre de 2019. La importancia, pues, es que conforme avanza la edad tenemos más riesgo de desarrollar demencia. Actualmente la prevalencia total en difusión de diversos estudios nacionales e internacionales, pero con componente de México, los internacionales, prácticamente 8 de cada 100 adultos mexicanos de más de 60 sufren demencia. Las mujeres, como viven más y tienen ciertos factores de riesgo que no tienen los hombres, la desarrollan también con un poco más de frecuencia. 9 de cada 100 mujeres la sufren comparado contra 7 hombres de cada 100. En el medio rural es más elevada la prevalencia, de 9.4% comparado con 7.7% de la urbana. Y por grupos de edad, ahorita van a ver la diferencia. De 60 a 69 años de edad, 3.9%, prácticamente 4 de 100 adultos la sufren. De 70 a 79, 8.9%, prácticamente 9 de cada 100 adultos la sufren. Pero los que alcanzan los 80 años, 19 de cada 100 la sufren. Wow. Por lo tanto, como muchos otros problemas de salud, pues desafortunadamente los pecados de la juventud nos los cobra la vejez. La incidencia, esto es el número de casos nuevos cada año. Hay una ligera diferencia, 29 casos en los hombres y 30 casos en las mujeres. Pero por grupos de edad, una vez más, es impresionante la diferencia. De 70 a 74 hay 22 casos nuevos, de 75 a 79, 32, y de 80 o más, más del doble, 70 casos nuevos. Entonces tenemos pues que la demencia es una enfermedad discapacitante que conduce a la dependencia y que además se acompaña con mucha frecuencia de otras enfermedades, lo que hace muy caro su cuidado y tremendamente pesado para la persona que cuida al paciente con demencia. Muy difícil, es un trabajo muy difícil. Sin embargo, no todo el panorama es tan oscuro. Hay factores de riesgo no modificables, los hereditarios. Hay factores de la edad, no podemos parar el tiempo. Y hay factores modificables. Estos son los que podemos trabajar. Decíamos que si estamos en el grupo de 70, de menos de 70, todavía podemos hacer mucho por nosotros. Los factores de riesgo modificables básicamente son la inactividad física, la falta de ejercicio, la vida sedentaria, fumar. El tabaquismo tiene un impacto importante en la función cerebral, el consumo excesivo de alcohol,
Contra la contaminación ambiental no podemos hacer gran cosa, a menos que huyamos a un paraíso que muy pocos pueden conseguirse. Los traumatismos craneoencefálicos repetidos, cierto tipo de deportes, el boxeo, el fútbol americano, la lucha libre, deportes de contacto, a los ciclistas que con frecuencia se caen y no usan casco. El aislamiento social tiene un papel relevante en la génesis de la demencia. La escolaridad, de ahí que nunca sea innecesario ni está de más aprender algo nuevo. Factores que se pueden corregir, aunque son difíciles, pero no imposibles. La obesidad. Hay dos grandes enfermedades que son por sí mismas una epidemia en México. La diabetes y la alta presión son factores de riesgo para desarrollar demencia. De las enfermedades psiquiátricas, particularmente la depresión, que es tratable. Y de los déficits sensoriales, el que más impacta para la demencia es la discapacidad auditiva, que en muchas ocasiones es corregible. Desafortunadamente, los audífonos no son nada baratos y la seguridad social no los proporciona. El enfermo con problemas de déficit auditivo obtiene el diagnóstico gratis en su seguro social, en su ISSSTE, pero es de su bolsillo que tiene que adquirir la prótesis, el audífono. ¿Cuáles son los signos de alarma que nosotros como familiares de un adulto mayor debemos o pudiéramos tener en mente? Pérdida de la memoria. Hay que hacer una diferencia. Una cosa es el olvido, que todo mundo sufrimos olvidos, pero recuperamos en minutos, a veces bastantes, pero recordamos en dónde dejamos las cosas. Pero la pérdida de la memoria significa que simplemente se borró la cinta. Y eso genera, obviamente, una cantidad de situaciones muy difíciles. Una dificultad progresiva para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, bañarse, vestirse, asearse, y sobre todo las actividades llamadas instrumentales de la vida diaria. Pagar las cuentas de los servicios, recordar que hay que ir a pagar el predial, cosas así que parece increíble, pero se olvidan porque el enfermo tiene trastornos graves de la memoria. Problemas con el lenguaje. Los problemas en la etapa inicial que deben de llamarnos la atención es que el individuo con frecuencia o cada vez de manera más importante no se acuerda cómo se llama un objeto que es capaz de usar, pero no recuerda el nombre, no recuerda los nombres de las personas que conoce. Eso le impide llamar a las cosas por su nombre. Un juicio disminuido o pobre, lo que le hace tomar decisiones a veces que no tienen sentido. Problemas para mantener las cosas y los asuntos del hogar en orden. El traspapeleo, simple y sencillamente no se acuerdan dónde dejaron la factura o el recibo del teléfono, del gas, de la electricidad, o lo colocaron en el lugar equivocado. Y de esto pues va a parecer de broma, pero hay gente que en vez de colgar la llave en el llavero que tenemos muchas veces colocado a la entrada de la casa, las coloca en el congelador del refrigerador, por ejemplo. Cambios bruscos en el humor y alteraciones de la conducta, inversión del ritmo circadiano del sueño, despiertos de noche, caminando, hablando, haciendo ruido, despertando a quienes están descansando y durmiendo en el día. Problemas para orientarse visual y espacialmente y tendencia muy notable a aislarse y encerrarse en sí mismos. Vamos ahora pues a desglosar brevemente la enfermedad de Alzheimer. Básicamente la clasificamos en dos tipos: de inicio tardío o esporádico, es la más común, 98 a 99% de cada 100 casos. Tiene un componente genético no tan prominente,
como la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano o genética. Esa es familiar, tiene un patrón de herencia muy marcado, autosómico, comprende de 1 a 2% del total de los dos casos, y la característica fundamental es que aparece casi siempre entre la cuarta y la quinta década de la vida, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer tardía, que habitualmente aparece después de los 60. Entonces tenemos pues que todas las demencias tienen dos grandes grupos de síntomas, particularmente la enfermedad de Alzheimer. Hay síntomas relacionados con las alteraciones de la memoria y otros dominios cognitivos, y hay síntomas neuropsiquiátricos. Quiero señalar, insisto, en que es un tema descuidado y que debemos los médicos de primer contacto, internistas, familiares, generales, preocuparnos por esta situación, porque de acuerdo a la Gaceta de la UNAM, órgano de difusión para la comunidad universitaria y abierto al público en el Internet, en 21 de septiembre, que se celebra el Día Mundial de Alzheimer, un experto de la UNAM decía que hay en nuestro país de 800,000 a 900,000 personas padeciendo enfermedad de Alzheimer a 2020. Por lo tanto, es un tópico que merece más atención. ¿Por qué razón? Porque si ahorita somos prácticamente poquito más de 15 millones de habitantes en el país mayores de 60 años, en unos 30 años más esta cantidad de población se va a duplicar. Y se espera que para entonces tengamos el impacto en las actuales generaciones de obesidad, diabetes y alta presión, con un total de poco menos de 4 millones de mexicanos. Calculan los expertos que si no se controlan las cosas, van a sufrir demencia al 2050. Doctor, ¿cómo podría uno como familiar detectar que alguien está presentando estas características o si presenta alguna de estas características, cómo profundizar en ver si es algo serio? Porque comentaba, por ejemplo, de los olvidos, que conforme le avanza uno la edad, empieza uno a darse cuenta que se levantó a la cocina y llega uno a la cocina y ya no sabe ni por qué está ahí, y luego se regresa a la sala y en la sala dice, pues sí, yo iba a la cocina por tal cosa. Eso. Pero es, como comentaba usted, esto es de alguna manera, pues es normal por la edad, pero ¿cómo darnos cuenta cuando ya es algo más serio? Por ejemplo, en relación a las alteraciones visuales espaciales, en etapa muy temprana, algunos pacientes con Alzheimer no reconocen su casa. Andan, si viven en un edificio de departamentos, no saben a qué edificio entrar. Andan dando de vueltas por la unidad habitacional hasta que algún buen cristiano se da cuenta de que andan perdidos. Saben que viven en esa unidad habitacional, pero no recuerdan ni el edificio ni el departamento. Y muchas veces, una vez que ya uno los ayuda, se ubican y ven el departamento y lo reconocen, pero a veces ni así, hasta que no sale un familiar. ¿Y pobres de los que viven solos? Ajá. Condición de calle, la mayoría abandonados. Entonces, la otra situación es de que, por ejemplo, empiezan a tener problemas para llegar del trabajo a la casa. A pesar de que por años manejaron la misma ruta, claro. De repente se les olvida cuál es su ruta y se desvían y no llegan a la casa. Lo que llamábamos el término técnico anomia, que básicamente no pueden, saben usar la cuchara, saben usar el tenedor, pero si les pregunta a usted qué necesitas, lo que hacen muchas veces es señalarte el objeto. Señalar, claro. Pero no te pueden decir el tenedor, el cuchillo, la cuchara. Exacto. Entonces, ese tipo de detalles
al hijo, al nieto, al amigo, deben de alertarlo. O simplemente eh, un familiar que te saluda o que nos saluda si vamos en grupo como familia y el abuelo saluda, todo muy correcto, y cuando los familiares le preguntan, ¿te acuerdas de él? Ni idea de quién es, a pesar de que sea un familiar muy cercano o un amigo muy cercano a la familia. Entonces, esas son banderas rojas Claro. que debieran como familiares, porque ese es otro problema. El paciente con enfermedad de Alzheimer u otras demencias no se da cuenta de eso o lo trivializa, no le da la importancia que se merece. Sí, era lo que le comentaba, que en un momento dado piense uno que es normal que le pasen este tipo de episodios y a lo mejor uno lo trate de minimizar, pero alguien que lo vea desde fuera tenga una perspectiva un poquito más crítica de decir, ah, caray, pues ya mi papá o mi abuelo tiene tantos años y está presentando esto, pudiera ser algo serio. Y entonces de ahí procedería a ir con nuestro médico y hablar con el médico respecto de estas características. Manifestar la inquietud y someterse a una serie de exámenes mínimos. Básicamente allí lo que va a jugar un papel muy relevante son unas pruebas diagnósticas que se llaman el examen mínimo mental, el examen mínimo de Koch, y hay otro que no recuerdo ahorita, sinceramente. Yo el que uso mucho es el mini Koch, porque es muy sencillo, hasta incluso uno como familiar se lo puede aplicar al abuelo, a la abuela, o al tío abuelo, a la tía abuela. Se puede descargar fácilmente del internet en formato PDF. Básicamente usted le tiene que preguntar, le va a decir al abuelo, te voy a decir 3 nombres: taza, mesa y silla. Y enseguida le proporciona una hoja con un círculo y le pide, quiero que me hagas un favor, abuelo, dibújame el reloj a las 3:20. Y allí tiene uno que valorar la simetría en la distribución del 1 al 12, Claro. el uso de las flechas señaladoras, la mayor y la menor, para que una apunte a la hora y la otra a los minutos. Y pasados 5 minutos, abuelo, dime por favor las 3 palabras que te dije: taza, silla, mesa. Y por cada una de las equivocaciones que cometa, tiene 5 puntos. A 2 puntos o más, esa persona valdría la pena que fuera con un neurólogo o un psicólogo para que haga pruebas más concienzudas, que requieren mayor tiempo, pero que también son más fidedignas. Y además, mientras tanto, el médico que atienda esa situación, descartar situaciones de las llamadas corregibles, la tiroides, si hay historias de caídas, el hematoma subdural, si hay historia de alcoholismo, checar los niveles de vitamina B12, en fin, tratar de encontrar situaciones corregibles sin recurrir a excesos, ¿verdad? No todo el mundo se va a someter a una resonancia nuclear magnética o una tomografía, pero sí a lo básico, a lo esencial. Claro, como que comentaba, a lo mejor con estas pequeñas pruebas que nos pueden dar bastante clave sobre qué está pasando o si es algo serio. Así es, así es. Excelente. Doctor, pues no sé si tenga algún comentario adicional. No, básicamente me gustaría abordar para otra ocasión el tema del tratamiento y los recursos a los que el cuidador o cuidadora puede tener acceso a través de internet o a través de su clínica del Seguro Social o su centro de salud de insalubridad o del ISSSTE, de pedirle a su médico información para poder tratar de resolver este problema. Excelente, pues entonces en la siguiente cápsula nos platica sobre qué podemos hacer si se detecta una de estas enfermedades. En efecto, buenas tardes, hasta la próxima.